de Dios. Vamos a leer las Sagradas Escrituras en San Juan, capítulo número 12, verso 12 al 15. San Juan capítulo 12, del 12 al 15, dice así la palabra de Dios. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más porque podemos estar en este lugar, en este santuario, el cual lo hemos dedicado para adorar y glorificar tu nombre y para pregonar tu palabra. Esperamos que el mensaje de hoy pueda ser de alguna bendición para la persona que lo escuche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 El tema del mensaje de hoy es la entrada triunfal. La entrada triunfal. Esta entrada triunfal sucedió en el tiempo de la Pascua. La celebración de la Pascua, o sea, el Pesaj. La Pascua era una celebración del éxodo de Egipto y se celebra todos los años por los judíos el 14 del primer mes, llamado Nisan o Abib, que para nosotros es a mediados del mes de abril. La Pascua. Recuérdense ustedes que vino una mortandad tremenda sobre los primogénitos de Egipto. Faraón no quería dejar libre al pueblo. Dios mandó a Moisés para librar al pueblo hebreo de la esclavitud en la cual ellos estaban en ese lugar. Cuando ellos llegaron a Egipto, cuando José era el gobernador de Egipto, claro, les dieron un buen trato, les dieron tierras donde estar, pero al pasar de los años, pasaron 100 años, 200 años, 300 años, 400 años, y los nuevos faraones desconocían a los hebreos. Y aún más, el faraón de ese tiempo mandaba a matar a los niños varones para que el pueblo hebreo no se siguiera multiplicando, y solamente las niñas dejaban vivir, pero los niños eran echados al río Nilo. Era algo terrible lo que estaba pasando. Los pusieron a trabajar duramente, eran esclavos, tenían que hacer ladrillos, hacer trabajo duro en ese lugar. Pero un día Dios levantó a Moisés para sacar a ese pueblo de esa esclavitud. Así como Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo a este mundo para sacarnos de ese mundo, de ese Egipto, y darnos a nosotros libertad como la tenemos hoy, gracias a Dios, porque dice su palabra que de tal manera amó a este mundo para que todo aquel que en él crea. Nosotros no creemos en la predestinación. Nosotros no creemos que cierto grupo va a ser salvo y cierto grupo se va a perder. Nosotros creemos que cuando la Biblia dice que fueron predestinados, es todo el mundo, fue predestinado para ser salvo, pero no todo el mundo, por supuesto, va a aceptar
Y ese es el problema que había en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante. Entonces el rito fundamental de la Pascua era la cena familiar, era la cena pascual, en donde ellos participaban de un cordero, participaban del pan ácimo, participaban de hierbas amargas y participaban de la salsa roja. Eso es lo que tenían ellos en su mesa. ¿Qué simbolizaba el cordero? El cordero simbolizaba la compasión que Dios tuvo por la humanidad, la expiación por nuestros pecados. El cordero que fue inmolado, nuestro Señor Jesucristo. El pan ácimo, que viene siendo el pan sin levadura, simboliza la miseria que ellos sufrieron en Egipto. Pero luego también tenemos las hierbas amargas. ¿Qué simboliza eso? Simboliza la esclavitud. Y la salsa roja de la cual participaban eran los trabajos forzados que ellos tenían que hacer en Egipto. Solo que cada una de estas cosas que ellos tenían en su mesa tenían un simbolismo. La Pascua era una de las fiestas judías que María y José nunca se lo perdieron. Y ustedes se recuerdan que en una ocasión, cuando Jesús tenía la edad de 12 años, se quedó atrás. Pero fue en tiempo de la Pascua. Ellos todo el tiempo acudieron a la Pascua. Nunca ellos dejaron de... Era una celebración que todos los judíos siempre observan. Es la primera fiesta, la fiesta judía llamada la Pascua. Y naturalmente hay otras fiestas más, 6 fiestas más. Y después se agregaron otra más que no están escritas en los libros de Moisés. Ahora Jesús ya no es traído por María y por José, como lo traían cuando él era niño. Ahora él vino acompañado de sus discípulos, y esta fue la última vez que él vino a Jerusalén. Jesús había entrado y salido de Jerusalén cientos de veces. Él había venido a esta ciudad muchas veces, pero esta era la última vez que físicamente él estaba entrando a Jerusalén, acompañado de sus discípulos, y llegó 6 días antes de la fiesta. Recuérdense esto, porque el próximo domingo voy a estar predicando acerca del día en que Jesús fue crucificado. Jesús no fue crucificado el día viernes, como lo enseñan algunos. Y si usted quiere saber qué día Jesús fue crucificado, necesita que venir el próximo domingo, o necesita que escuchar el próximo mensaje por medio de las redes de internet. Regularmente cuando Jesús venía a la fiesta de la Pascua, él se hospedaba en casa de Lázaro. Y en otras ocasiones se hospedaba en casa de otra persona que se llamaba Simón. Eran sus lugares en donde él se hospedaba. No había el lujo de hospedarse en un gran hotel, un motel grande. No había ese lujo. Él se acomodaba a las casas de los hermanos, de las personas que habían creído en él. En esa ocasión él llega a ese lugar. Recuérdense que muchos judíos habían venido de diferentes lugares. Al norte de Israel hay muchos lugares. Están las naciones que están al norte de Israel. El Asia Menor, Roma, Italia. Está Macedonia, Siria. Los judíos estaban esparcidos en muchos de esos lugares. Pero en el tiempo de la Pascua, ellos venían a Jerusalén y era una gran fiesta, una gran multitud. Eran cientos y miles de judíos que se congregaban en ese lugar para poder
participar de la fiesta de la Pascua. Cabe decir que esta fue la última vez que el Señor Jesús se sentó con sus discípulos a participar de la Pascua. Fue la última vez. Él se sentó y participó con ellos, y fue la última vez que Él se sentó con sus discípulos en esa ocasión. Muchos judíos de otras regiones, de otros lugares, habían escuchado acerca de Jesús, pero no lo habían podido ver en persona, porque regularmente Jesús siempre ministró dentro de Israel. Y entonces muchos judíos de otros lugares del Imperio Romano, en donde ellos habían sido esparcidos, lo que se llama la diáspora, ellos querían ver a Jesús. Ellos querían contemplar sus milagros. Ellos querían verlo en persona, porque habían escuchado de sus milagros, habían escuchado de su persona, habían escuchado de su poder, de su autoridad que Él tenía. Se aproxima entonces su entrada triunfal. Pero vemos aquí algo hermoso. Vemos la omnisciencia de Jesús. ¿Qué es su omnisciencia? Omnisciencia era mirar algo retirado, algo que no estaba a la vista de ellos, no estaba a la vista de sus discípulos, pero sí estaba a la vista de Él. Y en Lucas capítulo 19, verso 30 y 31, Jesús le dice a sus discípulos: id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, un asno pequeño, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare: hey, ¿por qué desatáis al pollino? Les responderéis así: porque el Señor lo necesita. Porque el Señor lo necesita. El Señor nos desató a nosotros de ligaduras en donde el diablo nos tenía atados en el mundo. Y lo hizo porque Él nos necesita. Él lo necesita a usted. Él lo necesita a usted, y también a usted que nos está viendo. El Señor lo necesita. Él tiene algo para nuestra vida. Él tiene felicidad, Él tiene gozo, Él tiene paz, Él tiene prosperidad para nosotros, y Él quiere darnos todo esto. Él quiere mostrarnos a nosotros. Por eso Él nos necesita para ser instrumentos y llevar estas buenas nuevas de paz, de felicidad, de gozo a otras personas que no conocen a Jesucristo como su personal Salvador. Y en esta ocasión Él manda a sus discípulos. Dice, a la aldea de enfrente. Estaba retirado. Y dice, cuando lleguen a ese lugar, ustedes van a encontrar a un pollino atado. Un burrito pequeño atado. Yo creo que la mamá estaba ahí, ¿verdad? La asna estaba ahí también. Y se cree que para que el pollino fuera, tenían que llevarse a la mamá también. La mamá iba adelante y el pollino detrás, pero Jesús iba sentado en el pollino, en el asno pequeño. Ahora, ustedes pueden ponerse a pensar que cuando uno se sube a un animal que no está amansado, pues lo va a tirar, ¿verdad? Pero aquí no pasó eso. Yo creo que le pusieron nomás un manto y Jesús se sentó encima del pollino, muy a gusto. Yo creo que el pollino lo miró, ¿verdad? Ni modo, pues seguimos caminando, ¿verdad?
Hay unas cosas que yo encontré aquí. El Señor no entró en un carro blindado, como el presidente de los Estados Unidos trae un carro blindado que no le entran las balas, ni en el vidrio ni en ningún lugar. El presidente pasado le puso a ese carro la bestia, así le llamó, la bestia, y así se quedó, ¿verdad? Pero habían otros predicadores, como Saí Babá, que él entraba en un carro de lujo, que tenía mucho oro alrededor. Y cuando él entraba a los grandes estadios, la gente le aplaudía. Entraba con una banda de guerra primero y luego entraba con el carro. Y luego allá arriba, cuando se sentaba, tenía un trono bañado de oro. Y la gente lo aclamaba y la gente creía que él era Dios. Y muchos hombres, yo he escuchado de grandes predicadores que tienen su jet privado. No solo uno, pero tienen hasta dos. Yo no tengo jet. ¿Y para qué lo quiero? No sé ni manejarlo. Pero ya no, pues puede conseguir un piloto, hermano Granados. No necesito. Con un carro que Dios me dé, con eso me muevo. Y si necesito que viajar a otro país, me meto en un avión que me lleve. No hay pena. Y no crean que yo viajo en primera clase. No. Yo viajo en segunda clase. Pero ahí voy. Porque me lleva al mismo lugar. En una ocasión venía yo de California. Pues yo siempre ando con corbata. Y duermo con corbata. Y venía de California. Y traía mi mochila aquí en el hombro. Y cuando entro, la flight attendant me dice, siéntate aquí. Y le dije, no, mi ticket dice allá. Siéntate aquí. Me dijo en inglés, sit here. Yo le dije, no, this is not, my seat's over there. Sit here, me dijo. Yes, ma'am. Como tú digas. Me sentó en primera clase. Es que no tenía suficientes ella. Entonces quería que yo me sentara ahí. Claro, pues estuvo bien, ¿verdad? Pero fíjese que el Señor Jesucristo no entró en un carro. No entró en nada de lujo. Él entró montado en un burrito, en un pollino. Así entró él. Prestó un burrito. Y también en una ocasión, cuando él quería predicar la palabra de Dios a las multitudes, él prestó un barco. Y le dijo, póngamelo a la orilla del mar de Galilea, porque voy a predicar, este va a ser mi púlpito. Aquí voy a predicar a las multitudes. Y toda la gente a la orilla del mar, qué lindo, ¿verdad? Las olas del mar de Galilea se oían y chocaban a la orilla, y el Señor Jesucristo predicando la palabra de Dios, alcanzando a la gente para el reino de los cielos. Y también cuando él celebró la última Pascua, él dijo, preparen la cena en un aposento, lo que ahora conocemos como el aposento alto. Él tuvo que prestar ese lugar. Jesús no fue propietario de grandes mansiones como algunas personas son, ¿verdad? Hay predicadores, yo no sé, pero no estoy criticando a predicadores, gracias a Dios, ¿verdad? Tienen avión, tienen todo. Pero hay predicadores que tienen su casa propia, pero también tienen lugares de retiro, de descanso a la orilla del mar, a la orilla de los lagos. Y por eso muchos quieren ser pastores, porque dicen, esta es una vida de lujo, ¿verdad? Pero yo quiero decirles que para mí nunca ha sido vida de lujo, porque yo no recibo salario. Y para mí, el servir al Señor, yo lo hago con todo el corazón.
Y la única vez en que yo recibo alguna ofrenda es cuando me la dan, y cuando no, yo no pido salario en ningún lugar, porque yo he aprendido a servir al Señor con salario, sin salario, y más que todo sin salario, porque no quiero salario. Yo sirvo al Señor por amor, por eso lo sirvo. Y otra cosa también del Señor Jesucristo, cuando Él, dice bien, murió, lo sepultaron en una tumba prestada. José de Arimatea le prestó su tumba, le dio su tumba. Era para él o para su familia, pero se la prestaron. Y el Señor no la utilizó mucho, ¿verdad? Nomás 3 noches, 3 días, y luego le dijo, aquí está tu tumba, ahí te la dejo. Gloria a Dios. Y ahí está vacía. La tumba del Señor ahí está vacía. Le digo porque yo ya entré ahí, ya miré, y hay un rótulo que dice, no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Qué bueno. Y aquí vemos nosotros la profecía cumplida. Toda la vida de Jesucristo, hermanos, es una profecía cumplida. ¿Se han dado ustedes cuenta? Él nació porque estaba escrito en la profecía bíblica. Él tuvo su ministerio porque estaba escrito en la profecía bíblica. Solo que Jesús nació milagrosamente, ejerció su ministerio milagrosamente. Y cuando Él fue a la cruz del Calvario, ya estaba escrito en la profecía bíblica también. Y cuando Él resucitó también estaba escrito en la profecía. Toda su vida de Jesucristo giraba en una profecía. Pero hubo una profecía, y quiero que vayan a Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se dan cuenta que aquí está la profecía? Gloria a Dios, amén. La vida del Señor Jesucristo, todo fue una profecía. Y por eso, miren, qué bonito. Déjenme agarrar una de estas. Dice lo que dice la lectura que leímos al comienzo. Al siguiente día, dice, muchas multitudes que habían venido a la fiesta de otras naciones a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibir y clamaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. He's the King. Amén. Él es el Rey. Gloria a Dios. Amén. No, Elvis Presley no era el Rey. El Señor Jesús es el Rey. Nadie es el Rey. Él es el Rey. Zacarías. ¿En qué tiempo vivió Zacarías? Zacarías vivió 520 años antes de Cristo y fue contemporáneo de Ageo, otro profeta menor, porque eran profetas menores. Hosana. ¿Qué quiere decir Hosana? Let the King live forever. Amén. Es lo que quiere decir Hosana. Que viva el Rey para siempre. Es lo que quiere decir Hosana. Digan ustedes, que viva el Rey para siempre. Otra vez más, pero fuerte. Que viva el Rey para siempre. Hosana, Hosana al nombre de David. We love you, Jesus. Te amamos, Jesús. Y una de las cosas que conmovió mi corazón cuando estaba viendo este mensaje es que dice que el Señor Jesucristo, cuando iba haciendo su entrada triunfal, Él paró un momento y miró hacia Jerusalén, que estaba así abajo, y comenzó a llorar.
comenzó a derramar sus lágrimas. Y le dice: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces mi Padre os ha hablado por medio de los profetas? Los han matado, los han tratado mal. Y ahora yo he estado aquí con ustedes, pero ustedes no han conocido el tiempo de su visitación. Los rechazaron. Y hoy día estaba yo pensando en esto. Hay mucha religión. Hay mucha religiosidad en el mundo. Hay toda clase de religiones en el mundo, pero no hay conocimiento de Dios. Dios habla a través de sus siervos verdaderos que predican la palabra. Arrepiéntanse, busquen a Dios, dejen la violencia, dejen todo el pecado, todo lo malo. Pero la gente tiene oídos sordos. Y por el otro lado, el diablo ha puesto una venda, como la puso en los judíos en el tiempo que Jesús estuvo aquí. Yo no puedo creer que en 3 años y medio que el Señor ejerció su ministerio, los judíos no hubieran podido comprender la razón por qué Cristo había venido. Sí, gracias a Dios, muchos judíos aceptaron a Cristo, aceptaron su mensaje, pero no todos. Porque muchos, y yo me imagino que los que decían Hosana, después decían crucifícale. Es posible. Aunque la mayoría de las personas que se cree que decían Hosana eran aquellos que habían venido de los países de arriba de Israel, pero dentro de alguno de ellos tuvo que haber participado algún local, judío local. Pero el Señor Jesucristo, Él vive, y por eso dice la Biblia: Hosana, Él vive, el Rey vive para siempre, alabado sea su nombre. La entrada triunfal. Ahora, ¿por qué razón es que la palabra de Dios dice su entrada triunfal? Ahí en la Biblia ustedes lo encuentran. La razón por qué es porque Él vino a cumplir el propósito, el objetivo por el cual Él vino a esta tierra. Y cuando Él entra, naturalmente Él es aprendido. O sea, lo prenden, lo agarran después que tuvieron la celebración de la cena pascual, cuando Él va al monte de los olivos, cuando Judas lo entrega. Eso lo vamos a ver el próximo domingo. Pero Él no es un fracaso. Jesús nunca fue un fracaso en su vida. La vida de Jesús fue una victoria. Todo el tiempo la vida de Jesús fue una victoria. Ahora, el diablo sin duda se estaba oponiendo a que Él no entrara, a que Él no cumpliera con su plan que Él tenía. Pero Él entró triunfalmente. Él venció las fuerzas demoníacas. Él venció al enemigo. Él entró triunfalmente a ese lugar. Entró hacia Jerusalén. Lloró por Jerusalén, porque Él amaba a los judíos. Pero como dice la palabra de Dios en San Juan 1:14, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, hermanos, Dios les dio potestad, Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Y Dios no nos llama a nosotros a una religión. Él nos llama a formar parte de la iglesia que el Señor Jesucristo vino a revelar a esta tierra. Él nos llama para que participemos de la iglesia que comenzó en Hechos capítulo número 2. Esa es la iglesia que el Señor Jesucristo soñó y establecer, y la estableció, gracias a Dios. Ahora nosotros somos parte de esa iglesia.
Pero el Señor quiere también que nosotros continuemos anunciando el Evangelio a otras personas para que estas personas conozcan lo que usted ahora conoce. El Señor ha hecho su entrada triunfal en nuestro corazón. Pero Él quiere entrar a otros corazones más. Él quiere cambiar la vida de otras personas. Porque cuando el Señor de veras entra al corazón de la persona, su vida antigua pasa y comienza a vivir una vida nueva. Una vida con una perspectiva diferente, en donde la mente es transformada, el corazón es transformado, porque el Señor Jesucristo hace su entrada triunfal a ese corazón. Un corazón que antes posiblemente era malo, porque el corazón es engañoso, traicionero. Hay personas que tienen un corazón malo y Dios quiere cambiar ese corazón. Yo he sido testigo de muchas personas que antes eran drogadictos, antes eran homosexuales, antes eran criminales, antes eran borrachos, pero el Señor cambió sus vidas. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, Él ama a todos. Él no hace discriminación, Él no discrimina. El Señor Jesús ama a todos. Él murió por todos. Él quiere que todos sean salvos. Y gracias a Dios por ustedes que le han conocido como su personal Salvador. Él hizo su entrada triunfal a su corazón. Pero Él quiere entrar a otros corazones. En donde los hogares ahorita es un infierno. En donde esas vidas están pervertidas. En donde el diablo está reinando en algunos hogares. El Señor Jesús quiere entrar a ese hogar para cambiarlo, quitar todo lo malo y poner paz y felicidad a esas vidas, como Él lo ha hecho con nosotros. Yo no me arrepiento de haber conocido al Señor Jesús, y Él sabe que yo lo amo, porque Él me amó a mí también. Me amó primero y se entregó en la cruz del Calvario por mí. Él entró a mi corazón, hizo una entrada triunfal a mi corazón, así como lo ha hecho con ustedes. Pero Él quiere entrar en su corazón, hacer una entrada triunfal a su vida, para que usted mire las cosas de una manera diferente y pueda cambiar totalmente su manera de pensar, su manera de ser, su estilo de vida, porque es lo que Dios hace. Él cambia totalmente nuestra manera de ser. Y por eso muchas personas que antes estaban en el pecado, en sus vicios, han dejado todo eso. Y no hay una religión que te haga que dejes eso. El único que lo hace es Dios. Dios es el único que puede hacer que tú